Muy bien, mis queridos hermanos, para mí es un privilegio poder predicar el Evangelio de Jesucristo en esta mañana. Y he traído un tema que nos va a llevar a la reflexión. A veces cuestionamos la forma como Dios actúa, pero la misericordia de Dios es tan grande que nuestro pensamiento no lo pueden entender. El título de hoy del tema es la misericordia divina. Vamos a ver hasta dónde llega el Señor con el único objetivo de salvar a la persona. El Señor tiene salvación. El Señor tiene salvación para todos de manera muy especial. Puede ser para un pueblo, puede ser para una persona, pero Dios quiere salvar incluso hasta la familia. Y hoy vamos a ver un personaje bíblico que podríamos decir que colmó la paciencia de Dios. Aún así, Dios en su misericordia le dio la oportunidad de recapacitar. Nosotros podemos entender que el pueblo de Israel pasó por muchas situaciones. Al principio, quien dirigía al pueblo de Israel era Dios directamente. No tenían un rey que pudieran verlo y tocarlo, sino que Dios desde el cielo dirigía al pueblo de Israel. Así que llegó un momento que el pueblo dijo, no queremos que Dios nos dirija. Escuchen bien, no queremos que Dios nos dirija, queremos un rey de carne y hueso que nosotros podamos ver aquí en la tierra. El profeta Samuel se sintió muy triste cuando el pueblo pidió eso. Pero como le he dicho, Dios es un Dios democrático, así que le concedió esa petición y el Señor permitió que el pueblo eligiera un rey. Nótese que el pueblo eligiera un rey. Así que a través del profeta, el Señor le dio las instrucciones y eligieron a Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. La historia está ahí, se portó malísimo con Dios. De hecho, uno de los pocos reyes de Israel que recibió 2 veces la porción del Espíritu Santo. Pero sus hechos demostraron que Dios no estaba con él. Después vino David, que sí andaba conforme al corazón de Dios, y el reinado de David, pues, indudablemente fue diferente al de Saúl. Pero yo quisiera en esta mañana hablarle de un personaje bíblico que posiblemente usted ha escuchado hablar de él, y quisiera que nos concentráramos en su estilo de vida, cómo llegó al gobierno, quién era su padre. Y para eso les invito a que vayan conmigo a Segunda de Crónica, segundo libro de Crónica, en el capítulo 33. Yo tengo aquí algunos detalles que he sacado de Primera de Reyes, capítulo 21, que no están en segunda de Crónica 33. Y aquí hay algo importante, hermano. Cuando usted vaya a leer la historia de un personaje, busque en toda la Biblia todo lo que dice de él. Porque hay cosas que segunda de Crónica, capítulo 33, dice de Manasés, que no la dice en Primera de Reyes 21 y viceversa. O sea, datos, para yo preparar el tema, tuve que sacar datos de ambos capítulos para poder tener lo que podríamos decir base sólida para lo que voy a hablar del rey Manasés. Todos sabemos que el rey Manasés era hijo de Ezequías, un rey que gobernó conforme a los mandatos de Dios, que quitó los lugares altos de adoración, hizo una reforma espiritual en todo el pueblo de Israel. Después vino Manasés. Y escuchen lo que dice en Segunda de Crónica 33. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Eso dice Primera de Crónica 33:1. Lo mismo dice Primera de Reyes 21. Pero miren estos detalles. Manasés era hijo de rey Ezequías, pero ¿cómo se llamaba su madre? Pocos saben cómo se llamaba la madre de Manasés. Bueno, pues en Primera de Reyes capítulo 21 dice que su madre se llamaba Elsiba. Y él comenzó a reinar a los 12 años y gobernó 55 años haciendo lo malo delante de Jehová. Hijos de Manasés. Bueno, el que lo sucedió en el trono
se llamó Amón, pero solamente duró 2 años en el cargo. ¿Por qué? Porque Amón hizo exactamente lo que hizo su papá, las cosas malas, pero no cogió la segunda parte del padre de su reinado, sino la primera parte. Por lo tanto, Dios nada más lo dejó gobernando 2 años. Después de Amón, entonces vino su hijo Josías, quien comenzó a gobernar a la edad de 8 años y gobernó 31 años y fue bendecido por Jehová. Si ustedes notan aquí la genealogía del rey Ezequías, tenemos lo siguiente. Ezequías fue un rey que gobernó de acuerdo a la voluntad de Dios. Vino su hijo Manasés y fue un desastre. Luego vino el hijo de Manasés, Amón, y quiso imitar a su papá en la primera parte de su gobierno y le fue mal. Pero luego vino Josías y gobernó conforme a la voluntad de Dios. Si ustedes se dan cuenta, la decisión de gobernar bien o mal le corresponde a la persona. Por lo tanto, como yo he dicho en otras veces, la espiritualidad no está en el ADN de la persona. Cada quien tiene que tener una relación individual y personal con Dios. Así que vemos aquí un rey que gobierna bien, un rey que gobierna mal, otro rey que gobierna mal y otro rey que gobierna bien. Ahora, ¿qué hizo Manasés? Vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 33, el verso 2. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Es decir, todas las cosas buenas que hizo su padre Ezequías, Manasés las destruyó. Los lugares de adoración para Jehová, ahí lo quitó y puso imágenes de acera. Fue todo un desastre que te rehizo. Sigue diciendo, verso 4. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre por siempre. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Es decir, adoró la luna, adoró el sol, las estrellas, todo eso hizo Manasés. Verso 6. Y una de las cosas que me llama la atención está en este versículo. Y pasó sus hijos, no dice su hijo, no dice sus hijos, por el fuego en el valle del hijo de Hinón. También observaba los tiempos, ministraba a los agüeros, era dado a la adivinación y consultaba a los adivinos, a los encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender la ira del Señor. Nótese que Manasés no solamente quemó sus hijos en el fuego. Y yo me pregunto, ¿pero cómo un padre puede ofrendar a un hijo en el fuego? Tiene que estar mal de la cabeza o el enemigo lo está usando. ¿Por qué yo quemo a mis hijos? Porque cuando Dios está en contra de esa práctica. Pues eso hizo Manasés, pero no solamente eso. Manasés hizo que el pueblo pecara más que los pueblos impíos que tenía alrededor de él. De hecho, si usted era del pueblo de Israel, Manasés lo mandaba a hacer una cosa y usted no le obedecía, Manasés lo mandaba a matar. Hasta ahí había llegado este rey haciendo cosas que Dios no aprobaba. Y uno se pregunta de quién lo aprendió, porque Ezequías fue un rey que caminó de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, de aquí viene la parte importante. Usted y yo como padres debemos educar a nuestros hijos mientras están en el hogar, enseñarles el camino recto, las cosas que deben hacer, pero una vez que ellos tienen edad para decidir, no podemos controlar sus decisiones. Ahí se aplica el libre albedrío que Dios da. Si ellos deciden olvidar toda la buena costumbre, la educación, olvidar el temor a Jehová, no quieren permanecer en la iglesia, se quieren salir, no duele en el corazón, pero es una decisión personal que nosotros debemos respetar. Así que Manasés fue todo lo opuesto a Ezequías. Ezequías no era perfecto, pero hizo reformas que ayudaron a que el pueblo volviera a adorar a Jehová. Pues Manasés tumbó todo lo que su padre había hecho, destruyó todo.
Miren lo que dice el versículo 7. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Verso 8. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Aquí vemos que la permanencia de Dios en aquel lugar era condicional. Si ustedes guardan toda la ley y los estatutos que yo les he mandado por medio de Moisés, mi nombre quedará perpetuamente. Pero ¿qué hizo este rey malvado? Ahí en ese lugar llevó dos imágenes, desafiando al Dios de Israel, diciéndole: ya tú no eres mi Dios y este pueblo no te va a adorar a ti. Adoraremos dioses falsos. Pero ningún Dios falso había hecho por Israel lo que hizo Jehová. Aún así, Manasés, como dice la Biblia, hizo que la ira de Dios se encendiera a un extremo que Dios decidió utilizar un método que para nosotros no es muy convincente. Pero Dios toma medidas extremas con tal de salvarte la vida. Entonces sigan leyendo conmigo. Dice el verso 9: Manasés pues hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Entonces viene el verso 10 y dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos, ¿qué cosa? No le escucharon. Dios en su misericordia le está diciendo a Manasés: cambia tu forma de gobernar. Y le dice al pueblo: vuélvanse a mí. No sigan tras dioses falsos. Pero el pueblo no lo escuchó. Y Manasés tampoco lo escuchó. Así que indudablemente Dios decide tomar una decisión. Y lo que me llama poderosamente la atención es que no fue que Dios dijo: hoy, mañana voy a quitar a Manasés del reino. No, mis amigos, ustedes y yo leímos bien claro que en el versículo primero de Segunda de Crónicas 33 dice lo siguiente: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. 55 años pecando contra Dios. 55 años haciendo lo contrario a lo que Dios establecía en su santa palabra. 55 años abusando de su poder como rey de la nación. 55 años adorando dioses falsos. Así que en su misericordia, por eso el título de esta mañana, la misericordia divina, Dios en su misericordia traza un plan para ver si Manasés reflexiona. Nótese que el versículo que acabamos de leer dice: y Jehová le habló, pero ellos no le hicieron caso. Ellos no se apartaron de su mal camino. Y cuando dice ellos, está hablando del rey y también está hablando de todo el pueblo de Israel. Por lo tanto, Dios decide hacer un plan A. Vamos a ver cuál era el plan A de Dios para Manasés. Verso 11 dice: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Ahora veamos el cuadro de una manera diferente. Tenemos un rey con poder donde todo el mundo le servía y el que no lo hacía le quitaba la vida. Tenemos un rey en un palacio con todo a pedir de boca. Mientras hacía eso, desafiaba al rey del universo, el que lo colocó en ese lugar, porque la Biblia dice que Dios pone rey y quita reyes. Por lo tanto, Manasés, Dios dejó que la costumbre del pueblo de Israel era que el hijo sustituyera al padre en la dirección del gobierno. Por eso Dios le dijo desde un principio: yo quiero ser su rey, yo quiero ser su gobernante. Pero ahora, como el pueblo había elegido un rey humano y habían dicho: no queremos más a Jehová, entonces Dios respetaba lo que se llamaba el sistema de pasar el reino al hijo que seguía. Entonces, aquí Dios
al ver a Manasés que no había respondido a ninguno de sus llamados, porque la Biblia dice ese, pero cuántas veces seguro el Señor le mandó al profeta y le dijo, mira, el Señor te dice que te vuelvas a él, tú tienes al pueblo en pecado, que deje de estar cometiendo tantas iniquidades, y Manasés no le hacía caso. Así que Dios toma una medida extrema, porque usted está reinando en un palacio a que lo lleven con grillo amarrado a Babilonia. Es un cambio drástico, es lo que podríamos llamar un cambio del cielo a la tierra o un cambio de 180 grados. Manasés perdió todo su poder, perdió toda su gloria, perdió su familia porque se lo llevaron preso a él. Es decir, lo perdió todo. Y alguien puede leer este pasaje y decir, pero es que Dios es injusto, ¿cómo hace eso con el rey? Señores, pero fue 55 años que lo aguantó. Y me llama la atención, Señor, ¿cómo tú lo aguantaste 55 años? Mientras que al hijo de él, que venía haciendo lo mismo, Dios nada más lo dejó 2 años en el trono. Sin embargo, a Manasés lo dejó 55. La respuesta solo la tiene Dios. ¿Por qué lo dejaste 55 años pecando? Matando gente inocente, entregándole sus hijos al dios Moloch quemado en el fuego. ¿Por qué, Señor? Dios tiene la respuesta. Ahora, yo le veo la parte positiva de esta situación. Cómo la misericordia de Dios llega hasta lo último con tal de que tú no te pierdas. Así que, mi querido amigo, familia y hermanos que están en línea, yo quiero decirte que si Dios tuvo esa misericordia con Manasés de mandarlo para allá, también Dios tiene un plan maravilloso contigo. Ahora, ¿por qué yo digo esto? ¿Qué tiene de misericordia que a mí me lleven preso a otro país y me pongan en un calabozo a pan y agua como hacían todos los profetas? ¿Qué tiene eso de misericordia? Sigan leyendo conmigo ahora. Vamos al versículo 12, que fue la lectura bíblica. Dice aquí, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Por qué Manasés se puso en angustia? Ya no tenía todas esas doncellas que le bailaban en el trono, todos esos sirvientes que con solamente hacer una señal le tenían que buscar lo que él quisiera. No, ahora estaba en un calabozo solitario. Y dice aquí claramente que él se humilló delante de Jehová. ¿Por qué? Porque el único que podía asistirle en ese lugar era Jehová. El único que podía escucharle en ese lugar a Jehová. Los presos cuando están en la cárcel pierden todos sus derechos. No es como ahora que le permiten llamadas, visitas de las esposas y todo eso. En ese tiempo no. Y de hecho hay muchas cárceles todavía hoy en día que eso no se permite. Entonces Manasés perdió todo contacto con el mundo exterior. Estaba ahí en esa tumba fría, en esa cárcel fría. Y podríamos decir una tumba también en el sentido espiritual. Había muerto espiritualmente. Pero aquí viene el hombre y se humilla delante de Dios. El hombre ora con esas oraciones que yo le digo a ustedes que Dios siempre contesta. Esas oraciones que cuando oramos con el corazón en la mano, Dios no se queda callado. Dios responde cuando tú y yo oramos con el corazón en la mano. Luego que se humilló y le oró a Dios, escuchen lo que dice el verso 3. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Cuándo Manasés reconoce que Jehová es Dios? Después de caer en aflicción, después de caer preso, después que se le quitara todo lo que tenía. Ahí reconoce Manasés que Jehová es Dios. ¿No conocía Manasés al Dios de su padre? Claro que sí. Él vio los dos gobiernos de Ezequías, vio el gobierno de Ezequías antes de la enfermedad y vio el gobierno de Ezequías después de la enfermedad. Porque ahí estaban las escrituras de todos los reyes. O sea, si Manasés nació para mí entender, Manasés fue el primogénito, porque fue que heredó el trono. Por lo tanto, Manasés tenía toda la experiencia del reino de su padre, pero tomó una decisión diferente a su papá. Y es aquí donde yo hago hincapié en el libre albedrío.
Dios te deja tomar decisiones, pero la consecuencia tú la pagas. Así que Dios le aguantó demasiado tiempo a Manasés. Y miren lo que le sucedió. Definitivamente Manasés posiblemente entendió que se merecía eso. Bueno, me porté mal con Jehová, así que por eso me llevan preso a Babilonia. Pero él, inteligentemente, en la cárcel, no se puso a quejar. Bueno, esto me lo busqué yo, y está bien que Jehová después de tantos años tenía que castigarme, etcétera, etcétera. No, dice aquí la Biblia que él oró al Señor. Y vuelvo y les repito el versículo 12. Cuando él estaba en angustia, oró al Jehová su Dios, se humilló grandemente, subrayen esa palabra, grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Entonces ustedes ven, él sí conocía al Dios de sus padres, pero no lo había reconocido él en su vida personal. Por eso dice el versículo 13, y entonces Manasés reconoció que Jehová es Dios. Entonces puede hacer que yo esté predicando en esta mañana para personas que saben que Dios existe, que Dios es real, pero todavía no han reconocido a Dios en su corazón. Es ahí donde Dios quiere reinar. Dios no quiere reinar en teoría. Dios no quiere reinar en tus labios, de la boca para afuera. Yo creo en Dios. No, Dios quiere reinar en tu corazón. Manasés conocía al Dios de sus padres, sin embargo, no le dio el primer lugar a Dios. Se lo dio para él y después se lo dio a los dioses falsos y destruyó todas las buenas obras que había hecho su padre Ezequías. Yo te pregunto a ti que te en línea, escuchando esta predicación, ¿tú no crees que Dios es misericordioso también contigo? Posiblemente tú no has sacrificado a tus hijos al dios Moloch en el fuego, ni has mandado a matar a aquel que no obedece tus órdenes. Posiblemente tú no tengas una imagen de acera en tu casa, ni de dioses falsos. Pero realmente yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú entiendes que Dios ha sido misericordioso contigo? Porque si es para mí la pregunta, yo te digo que sí. Dios ha sido muy misericordioso conmigo. A través de los años, Dios me ha mostrado mucha misericordia. Me he portado mal con Dios, sí, pero he reconocido que Dios me ama. Y Dios te ama también a ti. Y si Dios tuvo misericordia con Manasés después de 55 años pecando, también la puede tener contigo. Este mensaje también va para aquellos que una vez han estado en el camino del Señor, pero que ahora no están. No necesita decir la razón por la que no están. Lo que yo te puedo asegurar a ti, que tú no has llegado todavía al nivel de Manasés. No importa lo que tú has hecho en esta tierra, tú no has llegado al nivel de Manasés. Por lo tanto, la misericordia divina también te alcanza a ti. ¿Por qué tú no reflexionas en este momento y le abres tu corazón al Señor? Todavía estás tiempo. Mientras hay vida y esperanza. Ahora, si tú mueres así como estás, lamentablemente Dios no puede hacer nada por ti. Por eso Manasés fue inteligente a pesar de todo lo que hizo. Él tenía dos opciones: o odiar a Jehová, como hacen muchos, o humillarse. Así que tomó la segunda opción y le fue mejor. ¿Saben por qué le fue mejor a Manasés en la segunda opción? Miren lo que dice el siguiente versículo. Y habiendo orado al Señor, el verso 13, habiendo orado al Señor, orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración. ¿Y qué hizo? Y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Yo pregunto, ¿por qué Dios lo pone a gobernar? ¿No estaba bien ya con que le había perdonado sus pecados y le había dado de nuevo la libertad? ¿Por qué Dios lo pone a gobernar? O sea, Dios lo pone en el mismo lugar de donde él lo quitó. Lo puso en el reino de nuevo. Y aquí la Biblia dice que Manasés comenzó de nuevo entonces a hacer una reforma en su vida. Y trató de hacer lo mejor para el Señor. Pero ¿sabe qué? El tiempo no le dio. La muerte le sorprendió. Hizo muchas cosas, pero no pudo sanar las heridas y los daños que hizo durante esos 55 años de su gobierno. Así que en un segundo periodo, Manasés hizo cosas buenas, pero el tiempo no le dio. Descansó, la muerte le llegó. Entonces su hijo Amón, que lo sustituye en el trono, viendo la experiencia de su abuelo Ezequías,
y viendo la experiencia de su padre Manasés, decide hacer lo malo al igual que su papá. Pero Dios aquí no aguantó los 55 años de Manasés. Así que Amón apenas gobernó 2 años y el Señor lo quitó del trono. Luego entonces viene Josías y hace lo correcto y el Señor lo deja 31 años gobernando. Notemos algo interesante aquí, hermanos. La misericordia de Dios te quiere alcanzar, porque más que lo que tú haces, a Dios le interesa salvarte. El plan de Dios es salvarte. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a escuchar la voz de Dios? Créele a Dios, porque el problema de nosotros los seres humanos es que no le creemos a Dios. Créele a Dios cuando Dios te dice, hijo mío, yo tomo tus pecados, lo echo en el fondo del mar y no me acuerdo más de ellos. Créele a Dios cuando te dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Créele a Dios cuando te dice en su santa palabra que todas nuestras oraciones serán contestadas. Créele a Dios cuando te dice buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Al que creerle a Dios por fe. Y Manasés conocía todo de Dios, pero decidió servirle al enemigo hasta que Dios no aguantó. Y si tú ahora estás sirviendo al enemigo, y nótese que cuando yo digo enemigo no me refiero solamente a Satanás, puede ser a ti mismo. Tú eres tu peor enemigo. La batalla más grande que se puede luchar en esta vida es la batalla contra uno mismo. Tenemos que luchar contra el egoísmo, contra la avaricia, tenemos que luchar contra el enojo, tenemos que luchar con muchas cosas que nos impiden ir al reino de los cielos. Entonces, si hasta ahora tú has estado adorando a tu propio yo, necesitas reflexionar sobre este mensaje de Manasés. El título es La misericordia divina. ¿Hasta dónde llega Dios? Solo por el hecho de salvar a la persona. Yo entiendo que Manasés murió en las manos de Dios. Hizo su reforma, pero como le digo, la muerte lo alcanzó primero. Por lo tanto, este mensaje tiene más relevancia para nosotros. Número uno, Dios no quiere esperar que tú dures 55 años pecando para mandarte algo que tú tengas que reflexionar. Nótese que a Manasés lo mandó a que de un país enemigo lo vinieran a buscar preso y lo llevaran con grillos y cadenas y lo entraran en una cárcel solitaria. En este tiempo Dios no quiere hacer eso contigo. Y tú me dirás, pastor, pero yo no tengo ningún reino, yo no estoy gobernando en ningún lugar. Es cierto, tú no le estás gobernando a un país, pero tú eres responsable de tu familia y de tu vida. Tú eres responsable del hogar donde tú vives con tu esposa y con tu hijo. Ese es tu reino en el que tú estás gobernando. La pregunta del millón es, ¿qué tú estás haciendo con ese reino que Dios te ha dado? ¿Lo estás dedicando a Jehová o lo estás dedicando a dioses falsos? Y como la muerte no tiene tiempo para avisarnos, si te llega la muerte haciendo cosas que a Dios no le agrada, tu oportunidad se perdió para siempre. Escuchen bien, queridos amigos, hermanos y familia que están en línea. No hay predicación después de la muerte. No la hay. La predicación es ahora en vida. Tampoco hay salvación después de la muerte para los que no se prepararon en vida. Si usted quiere, cuando muera ir al cielo, necesita prepararse con Cristo en vida, ahora mismo, no después. No hay oportunidad. Yo no conozco ningún predicador, ningún profeta que predique después de los muertos. No. Eclesiastés lo dice bien claro. En el capítulo 9, versículo 5, todo perece, su amor, su odio, todo. No hay nada después de la muerte que se enteren los que pasan para aquel lado. Por eso fue una decisión inteligente de Manasés, reconocer que Jehová es Dios. Tú en esta mañana tienes que reconocer que Jehová es Dios. Reconócelo en tu vida personal. Ahora, me gusta cómo es Dios. ¿Por qué? Porque Dios no te obliga. A los seres humanos sí quieren obligarte. Métete a la iglesia, que si no te va a perder, etcétera. Pero Dios no. Dios te hace una invitación de amor.
pero no te obliga, te respeta tu decisión. Muchas veces la decisión que tú tomas no es la correcta. Dios estaba sufriendo en carne propia lo que Manasés estaba haciendo. Y Dios amaba a Manasés. Pero Dios lo dejó a ver hasta dónde llegaba. Y qué paciencia la de Jehová, 55 años pecando. Pero no pecados así como lo que hacemos tú y yo, que algún día hablamos una mentira o cositas así, no. Este rey quemó sus propios hijos en el fuego, hermanos. Mandaba matar al que no hacía lo que decía. Colocó dioses ajenos y falsos en los lugares de adoración de Jehová. O sea, la maldad de Manasés, de hecho, es el único rey en Israel, de todos los reyes de Israel, que llevó al pueblo a pecar más contra Jehová. Pero no nos enfoquemos en la parte negativa de Manasés. Aún así hubieron otros reyes que no hicieron tantas cosas malas como Manasés y se perdieron. A pesar de todo lo que Manasés hizo, el Señor le dio la oportunidad de que él pueda vivir en el reino de los cielos. La Biblia lo dice aquí. Vean lo que dice el verso 14. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gijón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos, escuchen bien lo que él colocó, y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová en Jerusalén, y lo echó fuera de la ciudad. Verso 16, repasó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificio de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Vemos que el Manasés anterior mandó a Judá a que obedecieran a dioses falsos. Pero ahora vemos un Manasés cambiado, vemos un Manasés perdonado, vemos un Manasés restaurado. Entonces hace sacrificio que de paz. Y es un detalle interesante para ti, para mí. No es solamente el hecho de decir, Señor, perdóname y que Dios te perdone. Tú tienes que hacer sacrificio de paz. Y tú me dirás, pastor, ¿y qué clase de sacrificio? Porque ahora no hay que matar un animalito, y es verdad. Tú no tienes que matar un animalito ahora para que Dios te perdone, porque por medio de Cristo tú no necesitas hacer eso. Pero ¿qué podríamos llamar un sacrificio de paz? ¿Sería entregarle nuestro corazón a Dios? Sí. ¿Sería ir de nuevo a la iglesia y comenzar a recuperar el tiempo perdido? Sí. ¿Sería llevar una ofrenda de agradecimiento al templo por el perdón de los pecados? No ganándote el favor de Dios, eso no tiene precio. Porque cuando nos alejamos del Señor, el dinero que le pertenece a Jehová se lo damos a los dioses falsos. Entonces Dios reclama su dinero. Y miren la misericordia de Dios. Dios no te va a decir, dame los diezmos de 10 años que tú te saliste de la iglesia. No, Dios no te va a decir eso. Pero una ofrenda de agradecimiento sí tú deberías llevar. A Israel hizo sacrificio de paz, porque en ese tiempo se permitían los animalitos sacrificar los símbolos de Jesucristo. Pero ahora que Jesucristo ya murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, tú deberías llevar una ofrenda de paz al Señor para ponerte en paz con tu Dios. Y esa ofrenda puede servir para el avance de la obra de Dios, la predicación del evangelio. Ahora Dios sabe qué es lo que quiere de ti, tu corazón. Lo que Dios más le importa de ti es tu corazón. Y como dice Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de los cielos y las demás cosas vendrán por añadidura. En este momento, ahí donde tú estás, reflexiona. ¿Ha sido Dios misericordioso contigo? Sí, pastor. ¿Cuánto tiempo? Toda mi vida, pastor. Y yo te pregunto, ¿qué tú vas a hacer con él? Manasés tomó una decisión inteligente. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar en este momento? ¿Seguiremos viviendo doble vida? ¿O seguiremos alejados del camino del Señor? ¿O vamos a reconocer como Manasés que Jehová es Dios y que no hay nadie fuera de él? Sigue diciendo el verso 18. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en el nombre de Jehová, el Dios de Israel. He aquí, todo está escrito en la acta de los reyes de Israel. Su oración también y cómo fue oída
y todos sus pecados y su prevaricación, perdón, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera, todo eso está escrito. Y el verso 20 dice, y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón su hijo. Ahora, ¿cuál fue el problema de Amón? Amón hizo lo mismo que su padre, pero la Biblia dice, miren, aquí la Biblia dice en el verso 23, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien, aumentó el pecado. Y entonces, ¿qué pasó? Que los siervos de él lo mataron. ¿Ven la diferencia? Su padre Manasés cometió pecado más que todos los reyes de Israel. Su hijo Amón comenzó a hacer lo mismo, pero su hijo Amón nunca se humilló delante de Jehová. Por lo tanto, Jehová permitió que los siervos lo mataran. Entonces, lo mismo pasa contigo y conmigo. Dios quiere darte una nueva oportunidad, pero si tú no te humillas, Dios no te puede obligar. Tienes que humillarte. Y hoy, escúchame bien, hoy, no mañana, no, hoy es el momento para que tú te humilles delante de Jehová. Estoy predicando para alguien que tiene tiempo que no va a la iglesia, por la razón que sea, vuelve el camino del Señor. Entrégale tu corazón a Dios. Vuelve a congregarte. Si te saliste porque algún hermano te hizo algo, mira a Cristo. No mire al hermano, mira a Cristo. Lucha por tu salvación con temblor y temblor, como dice el apóstol Pablo. Enfócate en Jesucristo, tu modelo divino, tu ancla, tu sostén. Olvida todo lo que ha quedado atrás. Si Dios está dispuesto a echar tus pecados en el fondo del mar, entonces no debes volver tú a pensar en esas cosas. Acepta la invitación de Dios. Acepta el mensaje de Dios que te dice, ven, hijo mío. Si tus pecados fueren como las granas, como la blanca nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, como la lana serán blancas. Dios, en su misericordia, te hace un llamado de que vuelvas a Él. Dios quiera que cada uno de los que estamos aquí escuchando este tema y aquellos que lo van a escuchar a través de la internet puedan entender que la misericordia divina es para siempre. Pero va a llegar un momento que aunque Dios quiera salvarte, si tú no te has entregado a Él, lamentablemente no lo vas a lograr. Fíjate en Manasés. Mira la cosa positiva de Manasés. No agarre la negativa. Porque eso es lo que Dios no quiere, que tú te enfoques en lo negativo de Manasés. Mira la parte positiva. Se humilló delante de Dios. Le pidió perdón. Comenzó a hacer una reforma en su país. Pero no le dio el tiempo para volver a restablecer todos los daños que el enemigo había hecho. Termino con esta cita de la hermana Juan para que ustedes vean cómo Dios trabaja en la vida de los seres humanos. Dice la forma en que Dios actúa. En el caso de Manasés, el Señor nos da un ejemplo de la manera en que Él actúa. Con frecuencia el Señor ha hablado a su pueblo para amonestarlo y reprocharlo. Se ha revelado a sí mismo en misericordia, amor y bondad. No ha dejado a su pueblo apóstata, librado a la voluntad del enemigo, sino que por mucho tiempo ha tenido paciencia con él, aún durante su obstinada apostasía. Pero después de que las exhortaciones han sido en vano, él prepara la vara del castigo. Y entonces dice ella, qué amor compasivo se ha brindado al pueblo de Dios. El Señor podría haber destruido en sus pecados a los que se oponían, pero no ha procedido así. Todavía tiene extendida su mano. Tenemos razón para agradecer a Dios porque no ha quitado su espíritu de los que han rehusado andar en su camino. Carta 94 del año 1899. Aquí lo que la hermana Juan está diciendo es Dios tiene todo el derecho de haberle quitado la vida a Manasés, pero no procedió así. Podía haberle quitado la vida al pueblo que con Manasés estaban adorando dioses falsos, pero Dios no procedió así.
Entonces ya dice que ese castigo que el Señor le dio a Manasés, tenemos que verlo como un acto de misericordia de Dios. Así que si a ti te está pasando algo y Dios está buscando con eso que tú vuelvas al camino de Él, alaba a Dios, alábalo, porque Dios tiene miles de formas de hacer que tú vengas al camino de Él. No te quejes, reconoce a Jehová y acepta la invitación que te está dando. Vuelve al camino de Dios antes de que sea demasiado tarde. No importa el tiempo que Dios se coge en venir a la tierra, tú tienes que asegurar tu salvación en vida. Y sea que tú estés vivo o estés muerto cuando Cristo venga, si hiciste tu preparación, te vas a ir a vivir al reino de los cielos con el Señor. Piénsalo. Toma la mejor decisión de tu vida. ¿Cuál es? Seguir a Jesucristo. Pase lo que pase, es la mejor decisión que hay en la vida. Pero eso conlleva sacrificio, los cuales tú tienes que estar dispuesto a pagar a favor de tu Señor. Así que mis queridos amigos, hermanos y familias que están en línea, Dios me le bendiga en este día. Su pastor va a tener una oración para despedirse, confiando en que este tema lo vamos a analizar, lo que estamos en la iglesia y aquellos que ya no están y lo que en el futuro llegarán. Este mensaje se aplica a todos. La misericordia divina es la que nos tiene vivo en este mundo. Oremos. Padre Celestial, analizando la vida de Manasés, cómo pecó durante 55 años y cómo tú en tu misericordia le perdonaste, solo podemos decirte, Señor, gracias. Gracias, porque si nos vemos en el espejo de Manasés, todos nosotros también tenemos esperanza de que tu misericordia nos alcance. Ayúdanos a confiar en tus palabras, que son fieles y verdaderas. Y en este momento yo quiero aprovechar, Señor, para pedirte una oración especial por cada uno de nosotros, por todos. Perdónanos nuestras faltas y nuestros pecados. Y hoy dan una nueva oportunidad en Cristo Jesús. Si he predicado para aquellos que se han alejado del camino por la razón que sea, permite que este mensaje le toque el corazón a través del poder del Espíritu Santo y que puedan volver al camino. Y así como tú perdonaste a Manasés, lo perdones a ellos, que todavía están a tiempo, Señor, de reconciliarse contigo y asegurar la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Quiero orar, Padre, por aquellos que no conocen el mensaje, pero que van a escuchar este tema. Tócale también sus corazones para que decidan entregar su vida al Señor mediante el arrepentimiento y el bautismo. Y de esa manera entrar a la fila de aquellos que estamos haciendo planes para vivir contigo por toda la eternidad. Quiero orar por los enfermos, Padre. No puedo dejar de orar por ellos. Lo que tenemos en la lista de el grupo de oración, pero también aquellos que van a ver este tema a través de la internet. Padre, si tienen alguna enfermedad física, yo te pido en el nombre de Jesucristo que les sane. Pero más que eso, Señor, te pido que les sane las enfermedades espirituales. Porque podemos estar físicamente mal, pero si estamos bien espiritualmente, aún así podemos ir al reino de los cielos. Seremos transformados cuando Cristo venga en gloria. Así que sánalo espiritual y físicamente. Y dale valor, dale fuerza, dale poder, dale confianza para tomar una decisión a favor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por todo. Te lo pedimos, no porque haya méritos en nosotros, sino por la sangre preciosa de nuestro Salvador. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me le bendiga a todos.